Hola, hola, muy buenas tardes. Hoy es 3 de agosto del 2021. Muy bien, el tema tiene que ver con lo que expliqué el día de ayer sobre las garantías judiciales, garantías procesales, como le quieran llamar. Pero en este caso voy a hablar sobre el rol y la independencia en las decisiones judiciales, para complementar un poco más el caso que se ha presentado con Sara Sofía. Les voy aquí a hablar sobre, de pronto muy puntualmente, algunos aspectos para que nos ubiquemos. Primero que todo, ¿por qué de esa nulidad del juez de conocimiento especializado, en este caso de la desaparición lamentablemente de la niña, por fallas que se presentaron desde la audiencia de imputación, en lo que siempre se ha recomendado por parte de la Corte Suprema de Justicia, que no se deben hacer ese tipo de imputaciones por la Fiscalía que son farragosas, que no son ambiguas, que no son claras, hechos jurídicamente claros y precisos. Es decir, como también lo indiqué en un video anterior por el blogger del maestro Germán Pavón, de que técnicamente él considera que no se le debe llamar hechos jurídicamente relevantes, sino más bien conducta jurídicamente relevantes, porque de todas maneras son actos lo que se juzga a la persona, y no por lo que es, sino por lo que hizo. Artículo 29 de nuestra Constitución Política, lo primero. Lo otro es la división de los actos de investigación frente a los actos de juzgamiento, y allí están entonces unos referentes de la Corte Constitucional que ustedes los pueden consultar, en donde se indica cuál es el modelo de sistema penal de tendencia acusatoria o sistema adversarial que se rige por la Ley 906 de 2004, a propósito de la entrada en vigencia, cuando se introduce en el artículo 250 de nuestra Constitución Política del 91. Porque hay que precisar eso para entender lo que está pasando. Y es que si ha habido compulsas por parte del juez de control de garantías, que consideró ilegal la captura de estas dos personas cuando salieron del centro de reclusión, toda vez porque la juez de conocimiento había nulitado y por ende concedió la libertad. Sin embargo, lamentablemente aquí en esta situación mediática se hace lo propio en los medios de comunicación, y eso lo que hace ver ante la opinión general es que no hay una administración de justicia. Entonces hay unos pros y unos de la situación aquí en contra, porque se reclama es que la Fiscalía presente esos hechos desde la audiencia de imputación con toda la claridad del caso y de acuerdo a las recomendaciones que ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el juez de conocimiento especializado no se equivoca, está obrando conforme a esos lineamientos de la jurisprudencia en sede de casación penal de nuestra Corte Suprema de Justicia. Lo mismo es el juez de control de garantías, porque de acuerdo a lo que vimos, y aparece aquí la información que se tiene de propia mano en internet, es que hubo fallas frente a la asignación de la defensa, y por eso es que fui muy claro en lo que les dije el día de ayer, que la prioridad es para los abogados de confianza, porque a la persona que se le captura se le dice, se le hace todas las prevenciones que señala el artículo 303, y por eso les hablé de esos requisitos y las garantías que se le deben de indicar al capturado,
de asignar pues un abogado de su confianza, pero que en caso tal de no tener una posición económica se le nombre un defensor de oficio o el que está de la Defensoría Pública ahora en este sistema que es a la par que se creó esa institución para darle las garantías inmediatas a esas personas. Sin embargo, no puede ser eso lo general, sino la excepción. Sin embargo, les decía yo ayer que de todas maneras, cuando fui defensor público, pues observé fallas en ese sentido, porque los fiscales se preocupan más en su línea del tiempo que no se venzan las 36 horas. Entonces, venga acá defensor público, hagámosle pues a la entrevista, y eso es una situación que nosotros, o yo por lo menos conocí de propia mano, que no se puede hacer una entrevista en 5 minutos. Un formato que se llena y evaluar la situación de pruebas o lo que la defensa, cuando se ingresa a esa audiencia ante el juez penal municipal con función de control de garantías. Entonces, si esas falencias las observó el juez de control de garantías, pues por ende, obrando en rigor, en estricto rigor, en cumplimiento de la ley, del debido proceso, pues no le queda más sino que declarar ilegal esa captura, que eso fue lo que pasó allí. Entonces, miren ustedes lo importante de este tema, porque además de esos deberes del juez, como lo vamos a ver ahorita, pero antes de ello, para recalcarles sobre estos 3 axiomas dentro del garantismo del derecho penal, ¿cuáles son? El 8º, 9º y 10º. Y el 8º dice que es nulo el juicio sin acusación. Claro, nuestro sistema procesal actual señala, pues, de acuerdo al artículo 336 y siguientes, la presentación de un escrito de acusación con sus anexos o las pruebas que se pretenden llevar a juicio oral. Y entonces se hace ya la observación en varias decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que siempre repetimos aquí, que esos hechos jurídicamente relevantes o conducta jurídicamente relevante, como le quiera llamar, no se pueden confundir con los hechos indicadores ni se pueden confundir con las pruebas, pero los fiscales muchas veces en ese escrito de acusación farragoso o no claro, porque pues a la persona hay que decirle, mire, sobre estos hechos, sobre esa conducta desviada que está señalada en la disposición legal, pues es que usted tiene que defenderse. Dentro de esta democracia, pues de este debido proceso, esos lineamientos se tienen que cumplir. De lo contrario, entonces se quebrantarían las garantías y todo procesado tiene derecho a su asistencia desde el principio de un abogado, un letrado, para que entonces le obtengan los resultados de acuerdo y ajustados a la situación que se le está poniendo de presente. Entonces, dice acá que nula es la acusación sin prueba. Nula es la acusación sin prueba, claro. Entonces, ¿qué viene después de eso? Pues que nula es la prueba sin defensa. Ya lo que se presenta en el desarrollo del juicio oral, bajo los principios rectores que ya conocemos, el de inmediación, el de contradicción, todos esos principios regulan este sistema procesal actual en la que se le dan las garantías como tal a ese procesado en el juicio oral. Con todo lo que ya todas las recomendaciones que se han recogido por parte de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, pero principalmente en sede de casación penal, las recomendaciones que muchas veces encontramos puntualmente por parte de la Corte Suprema de Justicia diciéndole, oiga, señores fiscales, pues mire, es que es estas las fallas que se están cometiendo así, porque pues todos esos procesos que se dan en primera y en segunda instancia y que se van en casación a la Corte Suprema son las que le permiten ahora, en tránsito pues de todos estos años ya que llevamos del sistema penal acusatorio, darle entonces las orientaciones como un precedente judicial y que son de obligatorio cumplimiento, son de un criterio orientador, ¿no? De todas maneras, porque los jueces, de acuerdo pues como está indicado en la carta política, pues esos son criterios auxiliares y muchos son puntuales que
pues ustedes saben muy bien que 3 decisiones hacen tránsito a cosa juzgada, y ellas 3 decisiones que son importantes y que son criterios pues de orientación para los funcionarios. Y por eso usted como abogado defensor pues debe estar muy atento, y ya sabemos nosotros entonces hasta el día de hoy todo lo que ha salido de recomendaciones. Entonces lo que quiero decirles, mis queridos amigos, es que si hubo fallas en esta investigación, lamentablemente, porque pues sabemos muy bien que hay unas víctimas, recordemos la sentencia 228 del 2002, no obstante, pues entonces la Administración de Justicia pues se ve también menguada, digámoslo así, de esa manera, en la que pues la gente, la comunidad, que son los que están observando y los que se piden resultados, entonces se van a ver descompensados frente a ello. Pero hay que respetar esas decisiones judiciales, cuando pues el funcionario las toma, y si usted no está de acuerdo con ellas, simplemente interponga los recursos de ley. Pero ellas son de cumplimiento inmediato, decisiones que se toman allí, y pues ante ella no podemos entrar a desconocerlas, sino a aceptarlas y a darles pues el cumplimiento que se merece. Entonces, lo que digo yo, o que quiero hacer insistencia, mis queridos amigos, es que muchas veces los medios de comunicación son los que pues salen a dar una información al público, y el público pues lo que está allí evaluando, viendo con esa información que obtiene, pues vienen las críticas sustanciales al Poder Judicial. Pero mire, el juez se regula bajo unos principios rectores como están contemplados en el artículo 22 y en el artículo 27 de la Ley 906, cuando dice: el restablecimiento del derecho. Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal. Y el 27 dice: moduladores de la actividad procesal, en desarrollo de la investigación y en el proceso penal, los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia. Y encontramos unos deberes generales y específicos de los jueces en el artículo 138 y 139. El 138, por ejemplo, para no abordar los 7 numerales, el primero dice: resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional. En tanto, el 139, entre ellos cito nomás el 2, el 3 y el 4, cuando dice que ejercer los poderes disciplinarios y aplicar las medidas correccionales atribuidas por este código y demás normas aplicables, con el fin de asegurar la eficiencia y transparencia de la Administración de Justicia. Corregir los actos irregulares, motivar breve y adecuadamente las medidas que afecten los derechos fundamentales del imputado y de los demás intervinientes. Y también unos deberes correccionales señalados en el artículo 143 frente a la actuación que se da allí en su sala. De manera pues que cuando el juez compulsa copias es porque ha observado una irregularidad, y pues es la sala disciplinaria la que tendrá que entrar a resolver si hubo una actuación pues no ajustada a derecho. Ahora, pues no solamente de la Fiscalía, sino también de los mismos jueces, porque ellos tienen un superior jerárquico. Lo mismo la Fiscalía. Si la Fiscalía, el Fiscal General de la Nación y sus delegados, frente a esa subordinación, pero no en respecto pues a las decisiones de investigación que cada uno adopta, porque los criterios son de independencia y autonomía. Ahora, esos errores que se pueden presentar, pues es de todo ser humano.
y es comprensible ello. Por eso entonces, cuando, ya para finalizar, cuando leo aquí a lo que pues por internet aparece el dato de un periódico local, cuando dice así más o menos en relación con esto que les estoy comentando. Las opiniones de algunos abogados. Dice así, por ejemplo, un abogado destacó la autonomía e independencia de la juez del caso, tanto la juez de conocimiento como el juez de control de garantías. A su turno, un penalista indicó que las decisiones judiciales deben de ser acatadas. Entre comillas, dice, en los casos en que a virtud de la prosperidad de mociones de saneamiento o que por motivo del deber oficioso de saneamiento del juez se declara que la actividad de la imputación es nula y por ende la privación de la libertad, la Fiscalía no puede acudir a solicitar la captura nuevamente para imputar. Si hay inconformidad con lo así resuelto, surge obligatoria la interposición de los recursos. Es que tengo entendido que aquí, pues, en este caso, se imputó por una desaparición. Y lo que les decía dentro de la domática penal, cuando se habla de un homicidio, que podría ser la situación acá, pues se debe tener, para que se tipifique, uno de los elementos del tipo es el objeto material. Entonces hablamos pues concretamente del cuerpo, para que se hable de homicidio. Si no es así, entonces habría que pues calificarlo jurídicamente, y según entiendo, pues eso fue lo que hizo la Fiscalía con el tema pues de que lo califica como una desaparición forzada. Otro añadió, comillas, el fiscal de cada caso es autónomo e independiente, pero como ser humano puede equivocarse y puede errar su estrategia de modo que no prospere, como en ciertos casos importantes o mediáticos, en que se olvidan que todo proceso debe estar precedido de una verdadera gerencia de investigación, que por lo general debe ser muy serena. Si un fiscal se equivoca al plantear los hechos jurídicamente relevantes, si pretende que a una persona pueda enjuiciársela sin decir con perfecta claridad por qué es que se le ha de acusar, el juez está obligado, no importa qué delito sea, a sanear la actividad judicial. Igualmente señaló que no importa cómo se llame un delito ni qué tan aberrantes sean esas sus características, es necesario procesarles y si son responsables, condenarlos. Pero con ese proceso judicial que es propio de una democracia en el cual se exige el respeto de las garantías y los derechos de todos. Y de acuerdo con un penalista reconocido en Bogotá, se hizo una imputación de cargos difusa, confusa, lo que no le dejó alternativa a la jueza de decretar la nulidad y la libertad de los implicados. Entonces, ya para resumir, era que les quería decir eso, porque pues allí es donde está la situación que se debe pues replantearla. La Fiscalía pues tendrá que hacer lo propio. Entiendo yo que presentará nuevamente imputación y pues vendrá la respectiva después de ella todo lo que se venga en adelante. Pero entonces esas son las garantías que se dan en tema judicial, y no solamente están en la ley 906, sino también en los dos tratados internacionales de derechos humanos, como son la ley 74 del 68, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la ley 16 del 72, que es la Convención Americana, o el Pacto de San José de Costa Rica. Allí entonces tenemos unos instrumentos, aún antes de la entrada en vigencia de nuestra Constitución Política del año 91. Y entonces esos son pues en términos generales lo que les quería pues complementar, mis queridos amigos. Bueno, que estén muy bien. Chao, chao, chao.